La supersticiosa ética del lector. La condición indigente de nuestras letras, su capacidad de atraer, han producido una superstición del estilo, una distraída lectura de atenciones parciales. Los que adolecen de esa superstición entienden por estilo no la eficacia o la ineficacia de una página, sino las habilidades aparentes del escritor, sus comparaciones, su acústica, los episodios de su puntuación y de su sintaxis. Son indiferentes a la propia convicción o propia emoción. Buscan tecniquerías, las palabras de Miguel de Unamuno, que les informarán si lo escrito tiene el derecho o no de agradarles. Oyeron que la adjetivación no debe ser trivial y opinarán que está mal escrita una página si no hay sorpresas en la juntura de adjetivos con sustantivos, aunque su finalidad general esté realizada. Oyeron que la concisión es una virtud y tienen por conciso a quien se demora en 10 frases breves y no a quien maneje una larga. Ejemplos normativos de esa charlatanería en la brevedad, de ese frenesí sentencioso, pueden buscarse en la edición del célebre estadista danés Polonio de Hamlet o del Polonio natural Baltasar Gracián. Oyeron que la cercana repetición de una sílaba es cacofónica y simularán que en prosa les duele, aunque en verso les agencia un gusto especial, pienso que simulado también. Es decir, no se fijan en la eficacia del mecanismo, sino en la disposición de sus partes. Subordinan la emoción a la ética, a una etiqueta indiscutida más bien. Se ha generalizado tanto esa inhibición que ya no van quedando lectores, en el sentido ingenuo de la palabra, sino que todos son críticos potenciales. Tan recibida es esta superstición que nadie se atreverá a admitir ausencia de estilo en obras que lo tocan, máxime si son clásicas. No hay libro bueno sin su atribución estilística de la que nadie puede prescindir, excepto su escritor. Seanos ejemplo El Quijote. La crítica española, ante la probada excelencia de esta novela, no ha querido pensar que su mayor y tal vez único y irrecusable valor fuera el psicológico, y le atribuyen dones de estilo que a muchos parecerán misteriosos. En verdad basta revisar unos párrafos del Quijote para sentir que Cervantes no era estilista, al menos en la presente acepción acústico-decorativa de la palabra, y que le interesaban demasiado los destinos de Quijote y de Sancho para dejarse distraer por su propia voz. La agudeza y arte de ingenio de Baltasar Gracián, tan laudativa de otras prosas que narran como la de Guzmán de Alfarache, no se resuelve a acordarse de Don Quijote. Quevedo versifica en broma su muerte y se olvida de él. Se objetará que los dos ejemplos son negativos. Leopoldo Lugones, en nuestro tiempo, emite un juicio explícito. El estilo es la debilidad de Cervantes, y los estragos causados por su influencia han sido graves. Pobreza de color, inseguridad de estructura, párrafos jadeantes que nunca aciertan con el final, desenvolviéndose en convólvulos interminables, repeticiones, falta de proporción. Ese fue el legado de los que, no viendo sino en la forma la suprema realización de la obra inmortal, se quedaron royendo las cáscaras cuyas rugosidades escondían la fortaleza y el sabor. El Imperio Jesuítico, página 59. También nuestro Groussac. Si han de describirse las cosas como son, deberemos confesar que una buena mitad de la obra es de forma por demás floja y desalineada, la cual harto justifica lo del humilde idioma que los rivales de Cervantes le achacaban. Y con esto no me refiero única y principalmente a las impropiedades verbales, a las intolerables repeticiones o retruécanos, ni a los retazos de pesada grandilocuencia que nos abruman, sino a la contextura generalmente desmayada de esa prosa de sobremesa. Crítica literaria, página 41. Prosa de sobremesa, prosa conversada y no declamada es la de Cervantes, y otra no le hace falta. Imagino que esa misma observación será justiciera en el caso de Dostoyevsky, o de Montaigne, o de Samuel Butler. Esta vanidad del estilo se ahueca en otra más patética vanidad, la de la perfección. No hay un escritor métrico, por causal y nulo que sea, que no haya cincelado. El verbo suele figurar en su conversación, su soneto perfecto, monumento minúsculo que custodia su posible inmortalidad y que las novedades y aniquilaciones del tiempo deberán respetar.
Se trata de un soneto sin ripio, generalmente, pero es un ripio todo él, es decir, un residuo, una inutilidad, esa falacia en perduración. Sir Thomas Browne, On Burial, ha sido formulada y recomendada por Flaubert en esta sentencia. La corrección en el sentido más elevado de la palabra obra con el pensamiento lo que obraron las aguas de la Estigia con el cuerpo de Aquiles. Lo hacen invulnerable e indestructible. El juicio es terminante, pero no ha llegado hasta mí ninguna experiencia que lo confirme. Prescindo de las virtudes tónicas de la Estigia. Esa reminiscencia infernal no es un argumento, es un énfasis. La página de perfección, la página de la que ninguna palabra puede ser alterada sin daño, es la precaria de todas, es la más precaria de todas. Los cambios del lenguaje borran los sentidos laterales y los matices. La página perfecta es la que consta de esos delicados valores y la que con facilidad mayor se desgasta. Inversamente, la página que tiene vocación de inmortalidad puede atravesar el fuego de las erratas, de las versiones aproximativas, de las distraídas lecturas, de las incomprensiones, sin dejar el alma en la prueba. No se puede impunemente variar, así lo afirman quienes restablecen su texto, ninguna línea de las fabricadas por Góngora. Pero el Quijote gana póstumas batallas contra sus traductores y sobrevive a toda descuidada versión. Heine, que nunca lo escuchó en español, lo pudo celebrar para siempre. Más vivo es el fantasma alemán o escandinavo o indostánico del Quijote que los ansiosos artificios verbales del estilista. Yo no quisiera que la moralidad de esta comprobación fuera entendida como de desesperación o nihilismo. Ni quiero fomentar negligencias, ni creo en una mística virtud de la frase torpe y del epíteto chabacano. Afirmo que la voluntaria omisión de esos 2 o 3 sagrados menores, distracciones oculares de la metáfora, auditivas del ritmo y sorpresivas de la interjección o el hipérbato, suele probarnos que la pasión del tema tratado manda en el escritor, y esto es todo. La asperidad de una frase le es tan indiferente a la genuina literatura como su suavidad. La economía prosódica no es menos forastera del arte que la caligrafía o la ortografía o la puntuación. Certeza que los orígenes judiciales de la retórica y los musicales del canto no se escondieron siempre. La preferida equivocación de la literatura de hoy es el énfasis. Palabras definitivas, palabras que postulan sabidurías adivinas o angélicas o resoluciones de una más que humana firmeza, único, nunca, siempre, todo perfección, acabado, son el comercio habitual de todo escritor. No piensan que decir de más una cosa es tan de inhábiles como no decirla del todo, y que la descuidada generalización e intensificación es una pobreza, y que así la siente el lector. Sus imprudencias causan una depreciación del idioma. Así ocurre en francés, cuya locución, "Chisoi navré", calculo que se pronuncia así, suele significar "no iré a tomar el té con ustedes", y cuyo Eimer, bueno, no sé cómo se pronuncia, ha sido rebajado a gustar. Ese hábito hiperbólico del francés está en su lenguaje escrito. Paul Valéry, héroe de la lucidez que organiza, traslada unos olvidables y olvidados renglones de La Fontaine y asevera de ellos, contra alguien, "C'est plus vieux books vers du monde". No sé pronunciar francés, sorry. Ahora quiero acordarme del porvenir y no del pasado. Ya se practica la lectura en silencio, síntoma venturoso. Ya hay lector callado de versos, de esa capacidad sigilosa, una escritura puramente ideográfica, directa comunicación de experiencias, no de sonidos. Hay una distancia incansable, pero siempre menos dilatada que el porvenir. Releo estas negaciones y pienso. Ignoro si la música sabe desesperar de la música y si el mármol del mármol. Pero la literatura es un arte que sabe profetizar aquel tiempo en que habrá enmudecido y encarnizarse con la propia virtud y enamorarse de la propia disolución
y cotejar su fin.